Huida de Quetzalcóatl, leyenda náhuatl. Al llegar a la playa hizo un armazón de serpientes y, una vez formada, se sentó sobre ella y se sirvió de ella como de un barco. Se fue alejando, se deslizó en las aguas y nadie sabe cómo llegó al lugar del color rojo. Cuando llegó a la orilla del inmenso mar, se vio en las aguas como en un espejo. Su rostro era hermoso otra vez. Se atavió con los más bellos ropajes y, habiendo encendido una gran hoguera, en ella se arrojó. Mientras ardía, se alzaban sus cenizas y las aves de ricos plumajes vinieron a ver cómo ardía. El petirrojo, el ave color de turquesa, el ave tornasol, el ave roja y azul, la de amarillo dorado y 1000 aves preciosas más. Cuando la hoguera cesó de arder, se alzó su corazón y hasta los cielos llegó. Allí se mudó en estrella, y esa estrella es el lucero del alba y del crepúsculo. Antes había bajado al reino de los muertos y, tras 7 días de estar allí, subió mudado en astro. Suscríbete. Los duendes del viento. Cuento Mije. Cuentan los viejos que hace muchísimo tiempo, hubo un ventarrón muy fuerte. Sopló y sopló todo un día y otro y otro. Cuando por fin se calmó, un hombre salió de su casa para ir al cerro a buscar leña. Se fue caminando poco a poco hasta llegar a la punta del Cerro del Viento. Allá arriba estaban unos muchachitos sacándose espinas de sus cuerpos. El hombre, muy extrañado, les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿Y quién les clavó esas espinas? Somos los duendes del viento, le contestaron. Como estuvimos tantos días soplando entre los cadillos del cerro, nos espinamos todititos. Cuando el hombre volvió al pueblo, contó lo que había visto. Desde entonces, alguna gente dice que los vientos son duendes vivos y traviesos, y cuando se ve un remolino que mueve las hojas secas o los papeles tirados, dicen que los duendes del viento están jugando. Suscríbete. La marimba. Leyenda popular chiapaneca. La vegetación es tan exuberante en las selvas del estado de Chiapas que es difícil tener acceso a ellas. Hace mucho tiempo, unos leñadores nativos de aquellas tierras penetraron en la región selvática y en un pequeño claro construyeron sus rudimentarias casas con ramas de palmera. Noche a noche, los hombres conversaban alrededor del fuego y a veces soltaban al viento aquellos cantos que habían aprendido de sus mayores. Pero faltaba una música alegre que hiciera compañía a esas voces cansadas. En ellas había un tono de tristeza, un tono de amargura que el viento desparramaba por la selva. Entre ellos vivía Pluma de Quetzal, un joven hermoso y solitario que amaba más que nadie los rumores de la selva. Una tarde, cuando el sol estaba a punto de esconderse, sin decir nada a nadie, se internó en la selva, guiado por la música del viento entre el follaje. Se detuvo de repente porque creyó advertir entre las ramas de los árboles más altos algo como un rumor de voces. Se acercó cuidadosamente hasta que casi estuvo al pie de una espigada palmera que conversaba tristemente con una ceiba majestuosa. Se quedó en silencio oyendo lo que los árboles decían. «Amiga mía», dijo la palmera, «yo, que por mi altura alcanzo a ver más lejos que tú, pude localizar ayer el lugar de donde vienen esos cantos desgarrados que todas las noches escuchamos. Poco antes de ocultarse el sol, vi cómo descansaban unos leñadores con la vista fija en la espesura y cómo cantaban tristemente con sus voces apagadas». La robusta ceiba sacudió sus ramas indignada y comentó: «El hombre no debe vivir sumido en la tristeza. Algo debemos hacer»,
respondió la palmera. Pluma de Quetzal, que, escondido entre la maleza, había estado escuchando silenciosamente la discusión de los árboles, se estremeció al oír a un hormiguillo que, con voz tímida y nerviosa, dijo: «Compañeras, me ha conmovido hasta las raíces y creo que yo puedo ayudar un poco a mitigar la tristeza del hombre. Hace mucho tiempo», continuó emocionado, «vengo atesorando bajo mi corteza el torrente de armonías que se desprende constantemente de la naturaleza. Hace mucho tiempo que vengo atesorando el canto de los grillos y el trino de los pájaros, el rumor del viento y de la lluvia y el estruendo de la cascada entre las rocas. He guardado desde el susurro del vuelo de las palomas hasta el ronco bramido de las tempestades». Ante el asombro de Pluma de Quetzal, se fueron desprendiendo del árbol los acordes más hermosos que se hayan oído nunca. ¿Qué música era aquella?, se preguntaba Pluma de Quetzal lleno de sorpresa, ¿que hacía que la selva se estremeciera? Sin creer lo que sus oídos habían escuchado, Pluma de Quetzal regresó a la aldea emocionado y, con voz entrecortada, relató punto por punto lo que había escuchado. Pero los hombres suelen dudar, y no dieron crédito a lo que el joven, con tanto entusiasmo, refería. Antes del amanecer, Pluma de Quetzal partió como una flecha hacia la selva y llegó hasta el mismo sitio donde la noche anterior el hormiguillo prodigioso había desatado sus hermosísimos acordes, pero esta vez el árbol permanecía en absoluto silencio. El joven no se apartó de ahí. Pasaron las noches y los días y él, abrazado al árbol, no escuchó nada más hasta que, desvanecido por el cansancio, por el hambre, por el sueño, se quedó dormido al pie del hormiguillo. Los leñadores deseaban poner fin a la aflicción de Pluma de Quetzal. Aprovechando hábilmente el sueño del joven enamorado, porque, a qué dudarlo, estaba enamorado de la música de la selva, se dirigieron, provistos de afiladas hachas, al árbol que así lo atormentaba. Con recios golpes trataron de echar a tierra a aquel que, según decía el más anciano, había embrujado a Pluma de Quetzal. Pero ¿cuál no sería la sorpresa de los leñadores cuando, a cada golpe de las hachas, brotaban del hormiguillo bellísimas notas? El joven, al oír entre sueños las notas del hormiguillo, despertó y se abrazó otra vez al árbol que, herido, se quejaba lastimeramente. «Acaben de una vez», decía, «y tomen mi madera, que está llena de armonías». Al día siguiente, Pluma de Quetzal se entregó a la faena de recoger armonías en tablitas de diferentes tamaños que al golpe de unos palillos producían hermosísimos sonidos. Trabajó sin descanso día y noche hasta que terminó un rústico instrumento en el que podían reproducirse las más bellas melodías de la naturaleza. Al fin, la noble selva de Chiapas había dado a las voces tristes y cansadas de los nativos una alegre compañera, la marimba. Suscríbete. El mito del diluvio, leyenda tolteca, adaptación de Estefanía Castañeda. Se dice que muchos años antes de la llegada de los españoles a nuestra tierra, sucedió lo que les voy a contar. Había llovido mucho en aquel año y continuaba lloviendo desde la mañana hasta la noche, sin que un rayo de sol ni de luna iluminara los campos. Las lindas estrellas se habían ocultado quizá para siempre, y los pájaros escondidos en sus nidos veaban tristemente, cubriendo con sus alitas empapadas a los bebés pajaritos. Así, las madres cuidaban de sus hijitos temblorosos de frío. Lloraban las madres y se aterrorizaban los niños porque veían caer del cielo torrentes de agua en forma de grandes culebras que azotaban los campos, destruían las siembras, anegaban las ciudades. El huracán azotaba los árboles y sus ramas se desgajaban como enormes gigantes heridos, y el hogar tolteca corría peligro. Así estaba aquel país de nuestros antepasados en los días del diluvio.
¿Por qué el cielo se mostraba tan severo con los hombres? Porque habían faltado a su deber. No eran trabajadores, ni adoraban a sus dioses, ni eran respetuosos con los otros hombres, sus hermanos. Entonces, los hombres pensaron hacer algo para salvar a la familia. Construyeron una gran pirámide como montaña de ladrillo y cemento especial, que llamaron Tolán Chololán, alta, hasta el cielo, para escapar de la inundación. Ahí elevaron un altar a Tlaloc, el dios de las lluvias, y a Quetzalcóatl, el dios del viento. Y subieron a sus familias por las grandes escalinatas de piedra hasta llegar a la cumbre. El dios de las aguas, compadecido de los hombres al ver su actividad y unión en el trabajo, hizo cesar el diluvio y la aflicción del pueblo terminó. Suscríbete. Los primeros dioses. Mitología mexicana. Los más antiguos mexicanos creían en un dios llamado Tonacatecutli, quien tuvo 4 hijos con su mujer Tonacacihuatl. El mayor nació todo colorado y lo llamaron Tlatlacui. El segundo nació negro y lo llamaron Tezcatlipoca. El tercero fue Quetzalcóatl. El más pequeño nació sin carne, con los puros huesos, y así permaneció durante 6 siglos. Como era zurdo, lo llamaron Huitzilopochtli. Los mexicanos lo consideraban su dios principal por ser el dios de la guerra. Según nuestros antepasados, después de 600 años de su nacimiento, estos 4 dioses se reunieron para determinar lo que debían hacer. Acordaron crear el fuego y medio sol, pero como estaba incompleto, no relumbraba mucho. Luego crearon a un hombre y a una mujer y los mandaron a labrar la tierra. A ella también le ordenaron hilar y tejer, y le dieron algunos granos de maíz para que, con ellos, pudiera adivinar y curar. De este hombre y de esta mujer nacieron los macehuales, que fueron la gente trabajadora del pueblo. Los dioses también hicieron los días y los repartieron en 18 meses de 20 días cada uno. De ese modo, el año tenía 360 días. Después de los días formaron el infierno, los cielos y el agua. En el agua dieron vida a un caimán y de él hicieron la tierra. Entonces crearon al dios y a la diosa del agua para que enviaran a la tierra las lluvias buenas y las malas. Y así fue como dicen que los dioses hicieron la vida. Suscríbete. El conejo de la luna. Leyenda. Quetzalcóatl, el dios grande y bueno, se fue a viajar una vez por el mundo en figura de hombre. Como había caminado todo un día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre. Pero todavía siguió caminando, hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino y estaba allí descansando cuando vio a un conejito que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo?, le preguntó. Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como zacate. ¿Qué vas a hacer entonces? Morirme tal vez de hambre y de sed. El conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo: Mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme, estoy aquí. Entonces el dios acarició al conejito y le dijo: Tú no serás más que un conejito, pero todo el mundo, para siempre, se ha de acordar de ti. Lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después el dios lo bajó a la tierra y le dijo: Ahí tienes tu retrato en luz, para todos los hombres y para todos los tiempos. Hola, soy la lectora. ¿Te gustó? Si es así, dale like y compártelo. ¿Tienes algo que decirme? Déjalo en los comentarios. Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las novedades. Y, por supuesto, suscríbete. Hasta luego.